Hola mis guapos y guapas y personas maravillosas del mundo que me estén viendo. La semana de hoy les traigo un libro que leí, esta misma semana, lunes o martes, y realmente me impactó. Y es porque trata sobre un tema que no es muy hablado, o tal vez sí es muy hablado y yo no desconozco dónde lo hablan, pero se trata de la deficiencia intelectual o retraso mental. Y el autor es Daniel Keyes, un estadounidense ya fallecido, nacido en Nueva York, y su libro más exitoso es Flores para Algernon. Aquí vemos en la portada como un chico, un muchacho, un poco rasgada la portada. Me llamó la atención, interesante, una edición muy linda, capa dura, huele divino. Bueno, Flores para Algernon, como ya lo dije, trata de un chico, una persona que tiene una discapacidad. No van a especificar el nombre, simplemente nos van a decir que tiene una discapacidad intelectual, pero no habla en ningún momento de que tenga un problema físico, un retraso motor, ningún otro detalle. O sea, aparte de su discapacidad intelectual, parece que es, digamos, físicamente, aparentemente normal. Su protagonista, Charlie Gordon, va a escribir todo el libro escrito por él en primera persona, narrado como unos relatores de progreso, porque él está siendo parte o va a ser parte de un experimento de un grupo de científicos. Vamos a conocer al doctor Straub, a Burr, a su profesora, al profesor Namur, a su propia profesora también, que le daba clases para aprender a leer, y todos ellos van a empezar a hacer estudios en él para ver si es el candidato ideal para esta cirugía innovadora científica que promete mejorar la inteligencia de este tipo de personas con deficiencia. Vamos a dejarlo a un lado porque si no, no lo dejo manosear. Y Charlie resulta ser el elegido después de una serie de pruebas y se le va a practicar una cirugía que va a hacer que progresivamente su coeficiente intelectual aumente. Ok, hasta aquí parece muy bueno. Si le dimos inteligencia a una persona que no era tan inteligente. Al principio nos dicen que él tenía un coeficiente intelectual 68, 70, y en algún punto del libro va a mencionar que su coeficiente intelectual está por los 185, aunque al final no sepamos cuál fue su punto máximo. Pero ¿qué pasa? Claro, tiene que haber un pero, ¿verdad? Digamos que su inteligencia no está subiendo al mismo ritmo que su parte intelectual, que su parte emocional. Y para Charlie, que era una persona que no percibía las cosas, que digamos estaba ahí pero un poco ausente, él empieza a tener recuerdos. Vamos a ver algunos flashbacks de su infancia, de los momentos en su trabajo. Es un hombre de 32 años que tiene 17 años trabajando en la misma panadería, considera a sus compañeros sus mejores amigos, pero nunca había percibido realmente la situación, y nos vamos dando cuenta que estas personas eran un poco crueles con él. Incluso vemos cómo su propia familia lo trató, las discusiones de sus padres por discutir el mismo destino de él, y problemas con sus hermanos, problemas en la escuela, o sea, todas esas cosas que, quien ha estado cerca de una persona así, sabe que los niños le hacen bullying, que a veces la misma familia los rechaza, que los lleva a institutos y los abandona ahí. O sea, ellos pasan por muchas cosas. Y él empieza a darse cuenta, es una persona que sentía que tenía mejores amigos, que tenía una vida feliz, que siempre estaba sonriendo, empieza a darse cuenta que no era tan feliz, que era rechazado, que las personas se burlaban de él, que cuando él cree que sus amigos se reían con él, se estaban riendo de él. Y todas estas cosas nos va a chocar un poquito. Hay una cosa que quiero aclarar, o sea, hay un poco de ignorancia o desconocimiento alrededor de este tipo de personas. De hecho, hasta hace pocos años se les llamaba mongólicos, que realmente el término ya no se usa tanto, pero fue por mucho tiempo usado, y es un término que le dio el médico John Down, que fue el que le da su apellido al síndrome de Down, y llama a estas personas mongólicas porque dice que tenían un parecido con los mongoles. Y se le empieza a llamar mongólicos a todas las personas que tenían algún tipo de discapacidad o síndrome. Pero no todas las personas son iguales. Existe la discapacidad, por ejemplo,
una discapacidad física, la discapacidad auditiva. Las personas sordas o con cierto porcentaje a menos de audición tienen una discapacidad física, una deficiencia física, digamos, pero ellos no tienen ningún tipo de retraso psicológico ni motor, simplemente tienen una discapacidad física. Existen las personas que físicamente son, digamos, como Charlie, ¿sí? Nos describen como una persona normal, no tiene problema de caminar, no tiene problema en las piernas, en los brazos, pero tienen un retraso psicológico y el retraso intelectual. La discapacidad puede venir de diferentes fuentes, puede ser genética, y siendo genética puede tener o no retraso mental. Por ejemplo, el Huntington es genético y el síndrome de Down también es genético. Puede ser ambiental, puede ser que hubo una complicación en el parto, antes en el embarazo o después, puede ser por una infección. Hay muchos tipos de discapacidad, deficiencia, y no podemos meter a todas las personas en un solo saco. Cada una tiene sus características, cada una tiene sus necesidades, sus condiciones. No es lo mismo, nunca será lo mismo una persona con autismo que una persona con síndrome de Down, o una persona con Turner y una persona con Huntington, una persona sorda, una persona ciega. Todos los tipos de deficiencias son diferentes, y según la persona con la que estemos tratando, pues debemos tratarla o incluirla de una manera diferente también. Pero ¿qué pasa? Como las personas no conocen todo esto, suelen tener un rechazo, ya sea por miedo o la misma familia les mete ideas en contra. El rechazo, lo que es diferente, nada nuevo, se ha visto desde el inicio de los tiempos y probablemente lo vamos a seguir viendo, el rechazo a lo que es diferente. Y Charlie era diferente por ser, digamos, menos inteligente, y después pasa a ser diferente por ser más inteligente. Entre él más se hace inteligente, dice que conseguía leer muchísimos libros, aprende idiomas, 20 idiomas diferentes. Él se va alejando también de estas personas, al punto que sobrepasa la inteligencia de los doctores que lo trataron. Y estas personas se empiezan a sentir intimidadas por él. O sea, él, que era un poco inocente, porque recordemos que su parte emocional pues estaba un poco atrás. Por ejemplo, podía hacer un comentario contradiciendo a uno de sus doctores en frente de otros de sus colegas, haciendo lo que era mal. No, pero yo leí esto en un artículo ruso que acaba de salir y resulta que el doctor no hablaba ruso, por ejemplo. Entonces estas personas se empiezan a resentir de él también, y él se da cuenta que pasa a ser de una persona rechazada, pero que no lo percibía, que era relativamente feliz, a una persona que se da cuenta de todo, que percibe cuán rechazada es y que está muy alejada de nuevo de los otros y que de nuevo es rechazada. Entonces vamos a ver un tipo de sufrimiento desde dos perspectivas, y sus propios recuerdos, que antes eran recuerdos, digamos, normales de la infancia, o él no pensaba mucho al respecto, empiezan a lastimarlo, porque él empieza a darse cuenta como su mamá quería que se fuera al instituto, como su hermana a veces lo acusaba de cosas que él no había hecho. Y bueno, vamos a ver todo el trayecto. ¿Y por qué se llama Flores para Algernon? Algernon es un pequeño ratoncito que era el otro al que le habían hecho el procedimiento antes que Charlie. Charlie es el primer humano en el que se va a practicar esta cirugía, y antes solamente había sido probada en animales, y uno de los animales con más suceso fue Algernon, que fue un ratoncito con el que al principio Charlie va a competir, va a probar sus habilidades, y Charlie va a crear una empatía, se va a identificar un poco con Algernon, al punto que después lo va a adoptar como su propia mascota y van a crear una amistad. Obviamente hay más cosas por dentro, pues él va a enamorarse, va a estar confundido, ya no va a querer que lo traten como un experimento, porque al principio, pues digamos que los doctores se jactan de que lo habían convertido en un hombre, en una persona, tal, no sé qué, como si él antes no existiera, no fuera un ser humano, no fuera una persona. Y él, toda esta percepción, todo esto que él empieza a darse cuenta, realmente lo lastima. Y bueno, es un libro muy conmovedor. No quiere decir que vayamos a llorar del principio al fin, no, pero sí es conmovedor. Y lo que me gusta es que tal vez incite a las personas a averiguar más sobre este tipo de cosas,
o aprendan algo de la perspectiva de esto. Obviamente es ficción, esto no sucedió, hay algunos avances, y es verdad, para mejorar un poco las condiciones, por ejemplo el síndrome de Down, para, digamos, ponerle un poco de reverso a la enfermedad. Yo espero que en el futuro pues haya más avances en este tema. Hay cosas que tal vez a veces no se puedan. Está la discusión de la parte religiosa también, que si Dios quiso que la persona fuera así, tal vez el hombre no deba meter la mano. Eso es otro asunto que no vamos a discutir en este video. Simplemente quiero recomendarles este libro increíble. Y bueno, tal vez por casualidad esta semana me han llegado libros de esta temática. Ahorita estoy en uno que trata más o menos de lo mismo, pero de un punto de vista muy diferente. Y es extraño encontrar libros con esto. Sí existen, pero digamos que no son tan populares, así que es un poco más difícil que nos lleguen a los oídos recomendaciones sobre ello. Pero si hay alguno que te haya gustado, pues me encantaría recibir una recomendación. Y bueno, nos veremos pronto y un beso.